Segunda, 3 de diciembre de 1888. Querido primo, siguiendo hoy en el ligero extracto del curioso y extenso libro de Amunátegui, veo que las chinganas fueron el obstáculo más persistente contra el florecimiento del teatro, florecimiento que más que nadie promovieron después de la independencia de Chile los dos famosos literatos don Andrés Bello y don José Joaquín de Mora. La afición a las chinganas persistió y aún se recrudeció pasado ya el primer tercio del siglo presente. Por esta afición, los teatros quedaban desiertos. Contribuía poderosamente a tal resultado la malevolencia contra el teatro del clero y del partido clerical, malevolencia no infundada, ya que el teatro de que gustaban y que concebían los doctos de entonces era una escuela de moral, que reemplazaba al púlpito con ventaja y donde habían de enseñarse además virtudes cívicas y patrióticas, y odio y desconfianza a la religión y a los sacerdotes. Resultaba asimismo de este prurito de doctrinar desde la escena que no se podía dar en el teatro nada divertido, sino tragedias pesadas y filosóficas, traducidas o imitadas del francés, y donde todo se volvía a sermonear y despotricarse contra los tiranos sacros y profanos de todas las edades. Era tal la tiranía de desvergüenzas con que los varones libres y virtuosos atarazaban a los tiranos, que casi parecían ellos los tiranos y los tiranos las víctimas, hasta que a lo último perdían los tiranos la paciencia y mandaban degollar a los otros. En suma, había razones, hasta cierto punto plausibles, para justificar o disculpar la preferencia que se daba en general a las chinganas. Yo creo que éstas habían de ser, o son, si subsisten aún, algo parecido a nuestros cafés, en donde se canta y se baila lo flamenco, por más que las chinganas, si hemos de no ver exageración en lo que dice don Andrés Bello, eran más frecuentadas por toda clase de gentes y daban mayor pábulo a la deshonestidad y a la licencia. Yo presumo que Bello, cegado y exaltado por el espíritu de partido, exagera mucho cuando califica las chinganas de burdeles autorizados, donde la confusión de todo género de personas afloja los vínculos de la moral y abre la puerta a la corrupción, donde los movimientos voluptuosos, las canciones lascivas y los dicharachos insolentes hieren con vehemencia los sentidos de la tierna joven, a quien los escrúpulos de sus padres o las amonestaciones del confesor han prohibido el teatro. Bello y Mora siguieron declamando contra las chinganas y en favor del teatro, con poco fruto por lo pronto. Ellos mismos hubieron de entrever que en gran parte tenían la culpa las tragedias pseudoclásicas, tan cívicas y filosóficas, y las comedias docentes a la francesa, y ya proponían que se representasen obrillas más alegres y de menos doctrina y comedias del antiguo teatro español. Mora, calculando que no podía vencer a la terpsícore chilena, trató de adularla, de educarla y de hacer de ella una poderosa aliada. Para esto, así como había redactado el Código Fundamental o Constitución de Chile, quiso reglamentar el baile y convertir a los chilenos en un pueblo de bailarines honestos y morigerados. Propuso que se organizasen por todo Chile comparsas de danzantes de 12 o más parejas, de un solo sexo o de los dos, destinadas a bailar en los grandes días festivos, acordándose sin duda de David y de los Seises. Cada parroquia había de tener su número completo de bailarines que bailasen con trajes airosos y decentes, al son del tamboril y de una gaita, delante de la iglesia al concluirse los oficios divinos, y luego por la tarde. Asimismo, se les había de permitir ir a bailar en los días de cumpleaños y en los casamientos de las personas más condecoradas del barrio, para de este modo mantener trajes y músicos. Y por último, en las grandes festividades nacionales debían ir a la Plaza Mayor al tejer con arcos, guirnaldas y espadas varias danzas que entretuviesen a la muchedumbre. Mora se prometía de todo esto 1000 beneficios que elocuentemente expone. Casi da lástima de que su proyecto no cuajase. Pero dejemos lo coreográfico y volvamos a lo dramático. Cuando Chile era colonia aún, cabe la honra a España de haber fundado allí un teatro, aunque provisional, menos efímero que los anteriores. El último capitán general y presidente de la Audiencia, superintendente de Hacienda, etc., que allí tuvo España, se llamaba don Casimiro Marcó del Pont y era vehemente aficionado a comedias. A pesar, pues, de la oposición del clero y de la gente devota, hubo teatro en su tiempo. En él se representaban aún comedias españolas castizas, del gusto antiguo. Pronto vino la independencia. El ejército patriota triunfó en Maipo y enseguida empezaron a pedir los periódicos
que hubiese un buen teatro para la República donde aprendiesen los ciudadanos a ser libres, a odiar a los tiranos y a combatir por la patria. El general director, don Bernardo Higgins, comprendió todo lo útil y trascendental del teatro como escuela de costumbres y de virtudes cívicas, y encargó a uno de sus ayudantes, don Domingo Arteaga, para que organizase una compañía de cómicos y construyese un buen coliseo permanente. Se construyó este y se estrenó en 1820. En el telón se leía en letras de oro el siguiente dístico: «He aquí el espejo de virtud y vicio, miraos en él y pronunciad el juicio». Lo grave y serio del público y de los actores no respondía aún a la gravedad y seriedad del dístico citado. En el teatro, que era de madera y malo, reinaba chistosa franqueza patriarcal. En cierta ocasión, la Lucía, actriz mimada del público, se enojó porque le silbaron y lanzó a los concurrentes, con ademán desdeñoso, la palabra más puerca que puede salir de la boca de una irritada verdulera. Otra vez, durante la representación del Otelo, un inglés encendió un puro y se puso a fumar, lo cual estaba prohibido. El soldado que hacía cerca centinela le dijo que apagase, y el inglés se echó sobre él para quitarle el fusil. Se armó brava pendencia entre el inglés y el soldado, y público y actores prescindieron de la tragedia para contemplar la realidad. Entonces el general O'Higgins sacó el cuerpo fuera del palco y gritó: «Muchacho, cuidado con que te quiten el fusil». Animado el militar con esta voz de mando y aliento, logró desasir el arma de las garras británicas y aplicó un buen culatazo al inglés, tumbándole en el suelo. Se lo llevaron y siguió la representación interrumpida. Visto que este teatro era peor que un corral de títeres e infundía poco respeto, don Domingo Arteaga siguió afanándose y logró construir otro teatro, ya bueno y respetable, que se abrió al público en 1827. Por aquella época llegó a Chile el gran protector del teatro. Don José Joaquín de Mora llegó a Chile, llamado por el jefe del Estado, don Francisco Antonio Pinto, para que contribuyera a derramar el bautismo de la Ilustración en una sociedad que acababa de nacer a la vida del entendimiento. Se renovó en Mora aquello que se cuenta de antiguos sabios de Grecia, que eran llamados por las remotas colonias para darles constitución de leyes e iluminarlas con su sabiduría. Uno de los 1000 medios de que se valió Mora para mostrar su actividad fecunda y cumplir su misión de sabio civilizador fue componer alocuciones en verso que se recitaban en el teatro. Claro está que estas alocuciones, donde los españoles son pintados como tiranos, no se insertaron en las colecciones que Mora hizo más tarde de sus poesías, en Cádiz en 1836 y en Madrid en 1853. Por lo demás, así estas alocuciones, como otros versos chileno-patrióticos o ultraliberales que hizo Mora en Chile y que nos da a conocer e inserta Amunátegui, salvo el gusto acendrado y la maestría en la lengua y en la metrificación que revelan, no contienen bellezas por donde puedan ponerse muy por cima de lo mediano. En lo satírico brilla más Mora en estos versos que solo publicó en Chile. Hay algunas letrillas, como la titulada En tiempo de los Borbones, que le valieron en Chile el título de Berenguer español. A Mora, con todo, le ocurría lo que a Arquíloco: la rabia le armaba del jambo. Era más poeta cuando se revolvía furioso contra los que personalmente le ofendían, y así, con ser injusto e ingrato cuando insulta a los chilenos, al ver que los del nuevo partido no le protegen ni quieren ya que siga iluminándolos, Mora es entonces mucho más poeta. Admiremos la ironía cruel y el osado denostar de estos tercetos. Borrones de la patria torpe y feo, que a inocularnos venga un perro godo en exótica charla y devaneo. Raciocinemos pues a nuestro modo, más bien rebuznemos, que es lo mismo. A uno gusta el almizcle y a otro el lodo. Eso sí, guerra eterna al despotismo. Sacudimos el yugo, por supuesto. ¡Viva la patria! ¡Viva el patriotismo! Ya de Castilla el pabellón funesto no profana esta tierra venturosa. Vengan de Londres los millones, presto. ¡Qué ridícula farsa, qué afrentosa! ¡Qué engañifa de bobos! ¡Qué miseria por término de lucha tan gloriosa! De reír y llorar larga materia, damos al universo, aquí está el llanto, y suenan carcajadas en Iberia. De libertad el nombre sacrosanto, en boca de mi gaznápiro insolente, solo produce destrucción y espanto. Virgen del mundo, América inocente, bien entiende de vírgenes Quintana.
llame la vieja estólida o demente. No solo contó en Chile el teatro con un gran promovedor español, como lo fue Mora, sino que los primeros actores de más valía fueron españoles también. Cuando recibió el encargo de formar compañía, don Domingo Arteaga era comandante del depósito de prisioneros y tuvo la feliz ocurrencia de sacar de entre dicha gente actores, comparsas y sirvientes para su teatro. Al coronel Latorre, prisionero en la batalla de Maipo, le nombró director, y de un sargento sevillano llamado Francisco Cáceres, que se rindió con la guarnición de Valdivia, cuando Lord Coleraine se apoderó de aquella plaza, hizo un primer galán celebérrimo y muy encomiado por su arrogante figura, por su voz argentina y briosa, y por otras brillantes prendas que le convirtieron, desde luego, y a pesar de su completa carencia de instrucción, en el favorito del público. Como en el depósito no había prisioneras, tampoco pudo haber por lo pronto damas españolas en la compañía. La primera dama fue la chilena Lucía Rodríguez, muy querida del público, y que se desahogaba con él cuando se consideraba ofendida, con el desenfado que hemos dicho. No tardó con todo en aparecer en Santiago una dama española, que venía precedida de brillante reputación y tenía las calidades que más agradaban entonces. Se llamaba doña Teresa Samaniego, y era admirable para expresar los sentimientos de heroicidad patriótica. En Barcelona, cuando con motivo de no sé qué guerra salió a campaña un cuerpo de ejército, se mostró la Samaniego en las tablas vestida de amazona, con otras que con iguales trajes la seguían, e hizo a los militares una locución que terminaba: «Nosotras con las manos delicadas ceñiremos al menos las espadas, id hijos, os diremos, id esposos, volved a nuestros brazos amorosos, si vencéis en la lid, pero vencidos, no tornéis, morid». Se concibe que, dicho esto con brío y gracia por una mujer guapa y discreta, había de levantar en masa un pueblo entusiasta y empeñado en una lucha patriótica, y hacerla romper en aplausos frenéticos. Así es que Teresa Samaniego fue muy aplaudida en Chile. Llegó allí con ella un gracioso, llamado don Francisco Villalba, que hacía reír mucho y se ganó la voluntad del público. Tenía este gracioso otras varias habilidades, y entre ellas la de ser pintor de decoraciones, haciéndose aplaudir tanto más como pintor que como actor. Otro forastero, don Francisco Rivas, catalán, se unió con Villalba y haciendo de galán compitió con Cáceres y casi venció a este rival. Entretanto, como el teatro seguía siendo escuela de liberalismo, las tragedias que más gustaban era La jornada de Maratón, Roma libre, La muerte de César y Catón en Utica. Un crítico a la moda de entonces, Camilo Enríquez, sostenía y divulgaba que el teatro no era mero pasatiempo, sino institución social para difundir máximas patrióticas y formar costumbres cívicas. La sublime majestad de Melpómene, decía, debe llenar la escena, inspirar odio a la tiranía y desplegar toda la dignidad republicana. Aspiraban Enríquez y otros revolucionarios vehementes a que, lograda la independencia de la América española, no siguiese ésta siendo un remedio de España, estancada o retrógrada, y para lanzar a los pueblos emancipados por la vía del progreso, encontrábase que era menester vencer el espíritu clerical. Misión fue, pues, del teatro, a más de infundir heroísmo heroico, propagar el odio a la hipocresía, a la Inquisición y a las creencias fanáticas. Se reprobaba en el teatro todo lo que era fútil, enervante y afeminado. Camilo Enríquez llegó a calificar de bufonada inmoral el sí de las niñas. Cuando así se trataba a Moratín, ya imaginará cualquiera cómo serían tratados nuestros autores dramáticos del siglo XVII, de fanáticos, serviles, inquisitoriales, absurdos, supersticiosos y ultramonárquicos. Es divertidísimo seguir paso a paso, en el libro de Amunátegui, todas las peripecias de esta lucha entre clericales y anticlericales, o más bien, entre librepensadores y católicos, que se dio en Chile en torno de los teatros. El librepensamiento se había encastillado en los teatros para combatir al clero desde allí. El clero propalaba que iba a caer fuego del cielo y abrasar los teatros. Desde estos, en cambio, se arrojaban contra el clero tremendas diatribas. La más ruidosa fue el Aristodemo, no la tragedia de Monti, sino otra compuesta por un poeta, creo que de Buenos Aires, llamado don Miguel Cabrera Nevares.
el Aristodemo estaba lleno de feroces declamaciones contra el sacerdocio. Para que a nadie le cupiese duda de que se aludía en la tragedia al clero católico, el boletín del Monitor interpretaba las fuertes razones del filósofo Polignoto, que era quien llevaba la voz docente en la tragedia, la cual, según dicho boletín, difundía principios luminosísimos sobre el carácter de esos hombres viciosos, a quienes la ignorancia ha deificado, ofuscada con sus intrigas tenebrosas. El hombre ilustrado ve en el sumo sacerdote Cleofante al obispo de Roma y en sus secuaces al clero fanático, enriqueciéndose a costa de la necia credulidad. Con el Aristodemo hacía juego por lo cómico el abate seductor, donde se pintaba un clérigo libertino y taimado. Los periodistas liberales excitaban a los padres de familia a llevar a sus muy caras hijas a ver dicha comedia, para que estudiasen las malas artes y supiesen defenderse contra ellas, pues son las mismas que han usado y usan los presentes abates de nuestro suelo. No bastando estas representaciones, se hacían también peroratas anticlericales en verso desde la escena. En Santiago, el actor don Luis Ambrosio Merante, que era también poeta, aunque malo, recitó una que empezaba: ¿Por qué será que en la era de las luces se haya de introducir el fanatismo? Y en Valparaíso, la joven actriz española doña Emilia Hernández pronunció entre salvas de aplausos otra locución a los chilenos, que si bien detestable y pedestre, como poesía, hemos de poner aquí por ser curioso documento. El cielo os conceda ver la libertad de conciencias, y a Chile vendrán las ciencias, como lo anunció Voltaire. Entonces, oh, qué placer, las artes renacerán, todos a Dios amarán, aunque de diversos modos, pues siendo un Dios para todos, todos de un Dios gozarán. Mas no quiera suerte impía que esta tierra afortunada, por el fanatismo hollada, se encuentre como la mía. En tal caso, ay, gemiría en llanto y desolación, presa de la Inquisición, de ese tribunal horrendo, el más bárbaro y tremendo que inventara la opresión. Mas yo, no estando en España, nada temo a los tiranos, y entre ilustres araucanos me burlaré de la saña de ese hombre de fiera entraña, de ese Fernando cruel, de ese monstruo atroz e infiel que causa mi mal eterno y ha vomitado el Averno por ser aún peor que Luzbel. Entre el tumulto de estas contiendas civiles, político-religiosas, que Bello y Mora procuraban moderar con más alta crítica, si bien inficionada por las pasiones y el espíritu liberalesco de entonces, nació y empezó a florecer la literatura dramática chilena. Fuerza es confesar que los primeros frutos y flores no fueron muy sazonados ni hermosos. Don Juan Egaña, limeño, naturalizado en Chile y competidor con mala suerte de Mora, por querer ser el solón de la nueva república, era, a par de gran liberal, galante y enamorado caballero. La dama de sus pensamientos, a quien llama Marfisa en sus versos, le inspiró hasta los dramas que tradujo o compuso, figurando entre ellos La Cenobia, de Metastasio, su poeta predilecto. El notable personaje de la Revolución, Camilo Enríquez, de quien ya hemos hablado como crítico, escribió 2 dramas, informados ambos por sus ideas filosóficas, a lo Rousseau. Se titulaban La patria de Sudamérica y La inocencia en el asilo de las virtudes, y eran, a lo que parece, menos que medianejos. Don Bernardo Vera y Pintado es el tercer autor dramático chileno de que habla nuestro libro. Sus composiciones fueron a modo de loas para celebrar victorias contra los españoles, como la de Chacabuco. Naturalmente, los interlocutores de estas loas son araucanos, que describen como funestísima la conquista de Chile y fantasean la independencia como la reconquista que los araucanos hacen de su tierra contra los españoles. Otro autor, don Manuel Magallanes, fue silbado, a pesar de su fervor patriótico y de su ilustre apellido. Resulta, pues, que hasta 1829 no se representa en Chile ninguna obra de bastante valer literario escrita allí, y que esta obra es de don José Joaquín de Mora, si bien no toda suya, ya que en parte está tomada de Le Mari ambitieux de Picard y lleva el mismo título, El marido ambicioso. Aunque peque de prolijo, he de continuar haciendo este extracto hasta otro día.